Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy con un nuevo estudio bíblico y queremos ver un poquito en este estudio bíblico la importancia de estudiar el Antiguo Testamento cuando estudiamos la palabra de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, no solamente es importante estudiar el Nuevo Testamento, sino que es muy importante estudiar la base que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento comprende 39 libros de los 66 que comprende toda la Biblia, ¿verdad? De los 66, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 39 libros luego le corresponden al Antiguo Testamento. Y a su vez, el Antiguo Testamento se divide en el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. ¿Y qué es el Pentateuco? El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio. Bueno, vamos al punto. ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es la base, es el fundamento para lo que viene después en el Nuevo Testamento. Entonces, es como que si vos estudias o lees un libro y empezás de la segunda mitad para adelante, vos no vas a entender por qué los personajes actuaron así o así, o por qué la trama, o por qué ese final, ¿verdad? O sea, te estás perdiendo de toda la base y el por qué no vas a entender bien. Por eso es importante estudiar el Antiguo Testamento. No estudiamos el Antiguo Testamento, no entenderíamos las costumbres judías, cómo vivían en esa época, por qué María hizo tal o cual cosa, o José, o por qué tal cosa. Incluso Jesús siempre dice en sus menciones, en sus prédicas: yo he venido para cumplir la ley. La ley es el Antiguo Testamento, ¿verdad? No para desecharla, sino que para cumplir lo que ya anteriormente estaba escrito. Y es asombroso cómo todo lo que 1000 años, 1500 años, o 700, 800, 400 y 500 años antes de Cristo se describía exactamente la venida del Mesías, cómo iban a ser, dónde iban a ser, qué iba a hacer, cómo iba a vivir, de quién iba a venir, de qué tribu iba a venir, dónde iba a nacer, cómo iba a padecer, cómo iba a morir, cómo iba a resucitar, quién le iba a traicionar. Todo eso estaba escrito 1400, 500 años antes de que él naciera, bien descrito. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si no entendemos, si no conocemos el Antiguo Testamento y las profecías, es muy endeble nuestra fe en el Mesías, en Cristo, en Jesús que vino después, ¿verdad? Porque vamos a dudar, podemos dudar, puede entrarte la duda, pero si vos conocés lo que está escrito mucho antes, entonces decís, realmente esto tiene que ser que vino de Dios, ¿verdad? Porque no se pudo haber descrito con tanta puntualidad en todo lo que es Jesús y todo lo que es el Mesías y su vida, su muerte, lo que padeció, ¿verdad? Y otro tema muy importante también es aprender de los errores del pasado, de los errores que cometieron antes de Cristo, aprender de eso. Dicen que eso es sabiduría. Y ahora quiero mencionar unas cuantas profecías en cuanto al Mesías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos años antes de que él nazca, de varios profetas, porque ni siquiera quiero mencionar lo que es el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesús y habla del Mesías. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, el árbol de la vida en el Génesis era Jesús, José, el hijo de Jacob, era un tipo de Jesús, Abraham e Isaac eran un tipo de Dios y de Jesús. Ahí les describe al hijo y al padre y el sacrificio. No, pero hoy me quiero centrar solamente en lo que es, porque si no va a ser muy largo el video, las profecías sobre Jesús, sobre cuántos años antes habló y cómo es impresionante cómo se cumplió todo en el Nuevo Testamento, lo que muchos años antes estaba escrito. Bueno, las profecías sobre Jesús el Mesías, y vamos a hablar en este caso en el Génesis 49:10, que habla sobre que él es descendiente de la tribu de Judá, y dice: el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Y esto fue en el Génesis, en el principio.
Después hay otro que dice, que habla del nacimiento en Belén, y esto habla Miqueas, que es en el siglo 8 antes de Cristo, o sea, 800 años antes de Cristo. En Miqueas 5:1 dice: y tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado y a un tiempo inmemorial. Esto habla 800 años antes del nacimiento de Cristo. Después habla del nacimiento, que él iba a nacer de una virgen, en Isaías 7:14, que son 750 años antes de Cristo. Isaías dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. Después Jeremías, que es 650 años antes de Cristo, en Jeremías 31:15 dice, se habla sobre la matanza de los niños en Belén. Así habla el Señor: escuchen, en Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos. Raquel era la esposa de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, de donde viene Jesús, ¿verdad? Es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Después habla de la huida a Egipto. Cuando Jesús nació, ellos huyen a Egipto por el tema de la matanza, que el rey Herodes mandaba matar a los niños, ¿verdad? Y esto habla en Oseas 11:1, que son 720 años antes de Cristo. Dice Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a su hijo. Después en Isaías 53:3, que ya sabemos 750 años antes de Cristo, habla del desprecio del pueblo judío hacia Jesús el Mesías, ¿verdad? Y dice en Isaías 53:3: despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Bueno, y seguimos, ¿verdad? Porque es larga la lista y realmente no puse todo, pero sí quiero leer algunas cosas que son las más importantes para que vean cómo en el Antiguo Testamento ya se revelaba al Mesías y con tanto detalle, ¿verdad? Que si vos conocés y entendés el Antiguo Testamento, tenés la plena seguridad que Jesús era el Mesías y cumplió plenamente con todo. Habla de la entrada triunfal en Jerusalén, por ejemplo, sobre un pollino. Cuando él habla en Zacarías 9:9, que son 520 años antes de Cristo, Zacarías dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna, un pollino. Después habla de que fue traicionado por los suyos. En Salmo 41:10, que fue escrito por el rey David 1000 años antes de Cristo. En Salmo 41:10 dice: hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra mí. 1000 años antes de Cristo se escribió esto. Y usted ya sabe de quién se habla, de Judas, ¿verdad? Después habla de que sería vendido por 30 piezas de plata en Zacarías 11:12, que ya mencioné cuántos años antes del nacimiento de Cristo. En Zacarías 11:12 dice: yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario 30 ciclos de plata. ¿Con cuántas monedas fue vendido Jesús? Con 30 monedas de plata. Después habla del juicio que le hicieron a Jesús. Él se mantendría en silencio. En Isaías 53:7, 750 años antes de Cristo, dice: al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Y después habla de sufría por los demás. En Isaías 53, del 4 al 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Después habla en Isaías 53:12 sobre
que fue crucificado con malhechores, con el mal y el buen ladrón que se habla en la Biblia, ¿verdad? En Isaías 53:12 dice: por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Después habla que sus manos y sus pies en la cruz serían perforados. Dice en Salmos 22:16, 1000 años antes de Cristo, dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadado mis manos y mis pies. O sea que perforaron sus manos y sus pies. En Salmo 22, del 6 al 8, habla de que sería escarnecido y despreciado. Y dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, libérele él, sálvele, puesto que él se lo complacía. Después habla de le darían de beber vinagre. En Salmos 69:21 dice: me pusieron además hiel por comida y mi sed me dieron a beber. Bueno, en Zacarías 12:10 habla que su costado sería traspasado. Ustedes saben que en la cruz fue traspasado su costado, ¿verdad? Y dice en Zacarías 12:10: y derramé sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Unigénito significa único, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, que sería, primogénito significa el primero de muchos. Después habla sobre sus ropas que se echaron suerte. Habla en Salmo 22:18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Dice, ya habla en Salmo 22:18, cuando le sacaron toda la túnica a Jesús y jugaron a la suerte con sus vestidos, con sus ropas, ¿verdad? Después habla que ninguno de sus huesos sería quebrado. En Salmos 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos sería quebrantado, dice en Salmos 34:20. Después habla de que fue sepultado en la tumba de ricos. En Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Después habla de su resurrección después de la muerte en Salmos 16:10, ya 1000 años antes: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Después dice, habla de la ascensión de Jesús, de su resurrección. En Salmo 68:18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bueno, y como dimos en estudios anteriores, y para finalizar esto y darle el remate, digamos, ¿qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es como si vos sacás una foto con esas cámaras viejas, ¿verdad? Y tenés el negativo y la foto revelada, digamos. Bueno, el Antiguo Testamento sería el negativo, que fue revelado en el Nuevo Testamento. O sea, todo lo que hablaba de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se reveló en el Nuevo Testamento. Y eso fue todo, y espero que haya sido edificante y que hayan aprendido y que podamos conocer más. Y es muy importante conocer el Antiguo Testamento antes que el Nuevo Testamento para entender mejor lo que es la palabra de Dios.